Bueno, listo, vamos a dar inicio ahora sí. Eh, Buenas noches nuevamente, le damos la bienvenida a la charla del día de hoy del ciclo de obstetricia. El día de hoy vamos a tocar el tema de trauma obstétrico. Eh, la ponente, la estudiante María Fernanda Vázquez Libreros, la cual se encuentra haciendo su internado rotatorio en el Hospital Departamental del Quindío, San Juan de Dios, de la ciudad de Armenia. Eh, Estudiante de la Unidad Central de Valle del Cauca. Entonces, Mafe, ya dejo. Te doy la palabra para que continúes. Y bueno, cualquier duda, inquietud, van escribiéndola en el chat. Las preguntas las resolvemos al final. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Miguel, y a mi asociación, a Cenuseva, que la llevo en el corazón y recuerdo todos los momentos juntos. Para todos ustedes, muy buenas noches. Para esta charla se plantea que al final se cumplan tres objetivos. Uno, conocer los cambios fisiológicos y anatómicos de interés a la hora de manejar un paciente con trauma obstétrico. Dos, diagnosticar y tratar los principales traumas obstétricos. Y el tercer objetivo a resaltar es cómo prevenir el trauma obstétrico, y al final resolveremos dudas y se añadirán aportes. Siguiente. Ahora bien, ¿qué es el trauma obstétrico? Son las lesiones que suceden durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto o las maniobras necesarias para la atención neonatal y de la madre. En la revista de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de México, en el 2013, publicó un estudio donde evalúan los factores de riesgo del trauma obstétrico, mostrando que los principales traumas obstétricos que se presentan son accidentes automovilísticos en un 60%, caídas en un 25%, violencia doméstica el 17%, quemaduras, depresión y suicidio. Se compararon los resultados con diferentes investigaciones del mismo tema en diferentes países y se concluyó que eran también las mismas causas de trauma obstétrico. Y es decir, que el poco mencionado, pero que no hay que callarlo, en pocas cantidades se presenta el homicidio. Siguiente. ¿Por qué es importante el trauma obstétrico y por qué nos hemos reunido hoy para revisar este tema? La Universidad de Michigan realizó una investigación en el 2009 sobre la prevalencia, antecedente de trauma y riesgo de trastorno de estrés postraumático entre mujeres nulíparas en la atención de maternidad. Se pudo concluir que el trauma obstétrico grave es la principal causa de muerte fetal, materno-fetal no obstétrica. A nivel mundial, el 30 al 50% de los casos de trauma se presentan. Las lesiones se subestiman y son un pronóstico adverso para el feto con mayor mortalidad en traumas leves. El trauma obstétrico aparece 7 de 10 embarazos aproximadamente. La mayor incidencia del trauma obstétrico está en la fase temprana del embarazo. El trastorno de estrés postraumático se presentó en una tasa del 20.2% con relación a la depresión y suicidio en las primogestantes. También se concluyó en este estudio que el trastorno por estrés postraumático en un trauma obstétrico, en las mujeres que más eran propensas eran las mujeres afroamericanas, embarazos en adolescencia, condición de pobreza, educación secundaria o menos, vivir en áreas de mayor criminalidad y el consumo de drogas. El trauma obstétrico que mayor frecuencia tuvo en el trauma obstétrico que mayor frecuencia se presentó fue el accidente de tránsito y violencia doméstica. Siguiente. ¿Cómo estamos en Colombia? En Colombia se realizó un estudio retrospectivo en el 2001 en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl en Medellín. Ellos estudiaron 14 años de historia de trauma obstétrico en mujeres colombianas, donde se mostró que la incidencia es del 19% de los casos que se presentan en el servicio del trauma.
que se presenta más en mujeres menores de 35 años y que en Colombia el principal trauma obstétrico es la violencia, el accidente de tránsito y las caídas. La mortalidad materna que tiene el trauma obstétrico hoy en la atención de Colombia es del 2.4%, una relación de mortalidad materno-fetal 1:9, que en todos estos casos el 66% requirió cirugía y de estos 13% requirió una cesárea. En este estudio también mostró que las complicaciones obstétricas que mayor frecuente causa el trauma obstétrico es la amenaza de parto pretérmino en el 55% de los casos y que la muerte fetal es el 30%. Siguiente. Si bien es cierto que hoy en la actualidad vivimos una pandemia del coronavirus y tenemos que hablar de eso y cómo afecta hoy por hoy el trauma obstétrico, en la actualidad la situación de la atención de las mujeres embarazadas es que se suspendieron en gran mayoría los controles prenatales. No sabemos mujeres que empezaron su embarazo, cómo continuaron, si hay ecografías. Entonces las mujeres deben usar el tapabocas durante el trabajo de parto y esto aumenta el estrés y el esfuerzo. Hay mayor riesgo de contraer la infección por su estado inmunocomprometido. Y esto es muy importante porque a la hora de contextualizarnos, ahora los médicos que estemos en los hospitales o los futuros médicos internos tienen que saber que se puede coexistir con una infección del COVID-19 y un trauma obstétrico. Esta es una imagen del Colegio de Obstetricia en Lima, Perú, donde informaba que 550,000 mujeres y sus bebés corren mayor riesgo al no contar consultas prenatales en el 2 de mayo. Y Colombia igualmente estamos en la misma situación. Siguiente. Lo primero que hay que hacer ante un trauma obstétrico, según el Manual del Curso Avanzado del Apoyo Vital en Trauma, la ATLS, en su 7ª edición del 2015, dice que hay que estratificar el trauma obstétrico según la edad para el manejo, el tratamiento y el pronóstico de la gestación. Entonces, según eso, hay 4 grados. El trauma obstétrico grado 1, en el cual se confirma el embarazo. El segundo grado es un feto no viable, porque hablamos no viabilidad menor de 26 semanas. De tercer grado hablamos de un feto mayor de 26 semanas de gestación. Y en cuarto grado está el que se va a indicar una cesárea de emergencia en un estado perimortem de la madre. La estratificación del trauma obstétrico es fundamental para empezar a hacer el plan de manejo. Nosotros encontramos a una paciente y nosotros primero hacemos un examen físico, algo objetivo, un examen físico, y al final debemos determinar qué conducta vamos a hacer con esta paciente, pero debemos tener las herramientas para saber cuál es el manejo indicado. Siguiente. El traumatismo obstétrico grado 1 se debe confirmar el embarazo en toda mujer con historia clínica sospechosa. ¿Sospechosa ante qué? Ante signos presuntivos: náuseas, vómito, acidez, aumento en la necesidad de orinar, fatiga, mareo, cambio del gusto, dolor en las mamas, encías sensibles. También evaluamos los signos probables: aumento del tamaño de las mamas, cambio del color de la areola en el pezón, galactorrea, manchas en la piel como la línea alba que divide debajo del ombligo, ausencia del sangrado menstrual. Y nosotros debemos tener en cuenta que amenorrea confiable es si es amenorrea de 3 meses, que la paciente recuerde muy bien su último día de sangrado y que tenga un ciclo menstrual regular en 3 meses. Y no use anticonceptivos hormonales en un periodo de 3 meses. Además de esto, evaluamos los signos de certeza. Entonces ya venimos a evaluar un test de embarazo. En este caso, estamos ante la duda si hay un embarazo. Se calcula la edad gestacional por la última fecha de menstruación, más una ecografía abdominal
y vaginal. ¿Qué es la vida? Del poeta Patricio Aguilar. La vida es una gota de rocío al amanecer, en el cielo al mediodía que cae en la lluvia al atardecer, para fundirse con el mar al anochecer. Estamos en el día cero de la vida, es la génesis de un nuevo ser. El óvulo es una célula haploide que se alberga dentro del ovario. Las mujeres nacen aproximadamente con 2 millones de óvulos. Uno a uno es expulsado en la pubertad. En cada ciclo menstrual, sin haber patologías, estaríamos hablando de un periodo de 28 días, hasta más o menos 35 a los 40 años aproximadamente. Esto va a depender de la menarca. Ahora tenemos el espermatozoide. También es una célula con la mitad de información genética. Junto con el ovario, son las únicas células especializadas solo para la reproducción de un nuevo ser, totalmente diferente. El espermatozoide se produce en el epidídimo, madura en los tubos semimíferos, parte posterior del testículo, conducto deferente hasta la uretra en la eyaculación. La cantidad de espermatozoides varía ampliamente. 1 mililitro de semen puede contener de 20 millones a 300 millones de espermatozoides en la eyaculación. Imagínense, una relación de 20 millones a una sola célula. Es curioso. Los hombres no nacen con capacidad de producir espermatozoides. Ellos se desarrollan cuando empieza la pubertad. El ciclo ovárico responde a señales hormonales que activan la maduración de los óvulos en el ovario hasta que es expulsado el óvulo. De allí es atraído por las fimbrias entre el día 10 a 21 del ciclo menstrual. Se ubica en el infundíbulo de las trompas de falopio, donde ocurre la fecundación. No sé ustedes, pero he escuchado muchas teorías de cómo realizar esta función. La más común es durante el acto sexual entre el hombre y la mujer. También hay in vitro, en laboratorio, en el cual se produce. El resultado de la unión de estas células es la formación de una célula diploide llamada cigoto. Luego hay un crecimiento celular, una superdivisión, primero, segundo cigoto, se subdivide más, pasa blástula, luego blastómero, mórula, y la organogénesis se produce en el blastocito. Allí, la formación del sincitotrofoblasto en el día 7 u 8 de la fecundación se produce la beta-GCH y la implantación en el endometrio. La hormona gonadotropina coriónica es una glicoproteína con 2 subunidades. La fracción alfa, que también está en otras hormonas como la TSH o la FSH, y la fracción beta, que es exclusivamente del embarazo. Se mide cualitativamente en orina. ¿Hay o no hay fracción beta? Se puede detectar en valores mayores de 20 unidades en mililitro o de forma cuantitativa, donde se calcula el nivel de beta-GCH en sangre y se puede ser positiva en niveles de 5 miliunidades en mililitro. Este valor se puede medir a los 8 días después de la fecundación. Los valores de la beta-GCH siempre van a estar presentes en el embarazo. Por eso indica si la mujer está embarazada o no. Y puede calcular el tiempo gestacional aproximadamente. El nivel se duplica cada 2 días. Estas pruebas tienen una sensibilidad del 99% para detectar la beta-GCH, pero tienen muchas variables en cuanto a los niveles de sangre, como el embarazo múltiple, falsos positivos durante tratamientos de fertilidad, embarazos ectópicos, abortos. Siguiente. Otro test de embarazo que se debe hacer es más sensible en un embarazo mayor de 4 a 5 semanas de gestación. Se puede hacer de manera ecográfica transvaginal o abdominal. El gold estándar, según la American College of Obstetricians and Gynecology del 2018, en un estudio donde describen la evaluación ecográfica intravaginal y abdominal en la evaluación de la edad gestacional,
se concluyó que es la herramienta número 1 para identificar embarazo intrauterino, determinar edad gestacional y vitalidad embrionaria, diagnóstico de embarazos múltiples y su cronicidad, pesquisar anomalías embrionarias, patologías uterinas y anexos. Siguiente. La interpretación de los exámenes tiene una responsabilidad médico-legal. Zapatero tus zapatos, mejor dicho. Si bien nuestro análisis desde el punto de vista como médico general puede funcionar a falta de recursos inmediatos en situaciones de emergencia, pero el deber ser siempre es que un examen debe estar acompañado del reporte por el especialista en la materia. En este caso, el reporte de ecografía obstétrica. Como básico y para ir entrenando el ojo, para detectar un embarazo en primer trimestre, la primera estructura detectable ecográficamente es el saco gestacional. Aparece una pequeña esfera de líquido con bordes muy marcados en el espesor del endometrio en la semana 4 y 2 días. Mide tan solo 2 milímetros de diámetro. El saco gestacional aparece después, pero desaparece a las 12 semanas. Es un círculo ecogénico. El embrión es visible a partir de la final de la 5ª semana a 6ª semana de gestación y se ve el signo de doble burbuja. Este es un fenómeno transitorio, representa el ambios y el saco vitelino. El disco embrionario está en medio de las dos. En la 9ª semana de gestación podemos buscar frecuencia cardíaca fetal, que va a estar entre los 100 latidos por minuto hasta 175 latidos por minuto. Siguiente. Ahora bien, estamos ante un trauma grado 1 y hemos realizado los test de embarazo en el cual decimos sí, hay embarazo, hay un test positivo. Hacemos el cálculo de la edad gestacional por FUN y ecografía. Hay la edad gestacional mayor de 26 semanas de gestación. Decimos que hay un feto viable. Entonces ya pasamos a un trauma obstétrico grado 3. Está el otro caso, un embarazo menor de 26 semanas de gestación, un feto no viable, y en este caso se le dará el tratamiento a la prioridad de la mujer porque pues se va a desembarazar o pues el pronóstico del embarazo en este caso no es viable. Y si se descarta el test de embarazo, pues ya no estamos hablando del traumatismo obstétrico. Siguiente. En el traumatismo obstétrico grado 2 es en la edad gestacional menor de 26 semanas. ¿Por qué? Porque no es viable con la vida ni tiene un buen pronóstico de calidad de vida por la falta del desarrollo de órganos como el sistema nervioso central, respiratorio, renal, etc. El manejo inicial es rescatar a la madre. Se realiza el mismo protocolo de manejo de trauma a la de no embarazada. Pero tenemos que tener en cuenta que es bien sabido que el número de nacimientos prematuros se ha venido incrementando a lo largo de los años. En nuestro país, actualmente la cifra de partos prematuros se sitúa entre el 10 y el 12% del total del reporte de natalidad por el DANE en el 2017. Pero nosotros debemos saber que la praxis médica tiene que ir más allá de lo moral, de lo ético y pensar en qué calidad de vida nosotros vamos a darle a este ser. Entonces, en el 10º Congreso Mundial de Medicina Perinatal en España, se redactó la Declaración de Barcelona sobre los derechos de la madre y del recién nacido, que indica que no debe intentarse hacer sobrevivir a un recién nacido cuando su inmadurez es superior al límite inferior de la viabilidad, siguiendo los principios éticos y médicos de beneficencia y de no maleficencia en un corte de edad de menor de 26 semanas de gestación. Hasta ahí nosotros sabemos que no podemos pensar más allá de
rescatar al feto, sino que la prioridad es de la madre. Siguiente. En el traumatismo obstétrico grado 3, es un escenario con dos vidas en peligro, un manejo multidisciplinar por un equipo de salud, hay un feto viable, hay un binomio materno-fetal. Entonces, en esta parte tenemos que tener muy en cuenta los cambios fisiológicos y anatómicos relevantes que nos van a ser de importancia a la hora del manejo de la madre en un trauma obstétrico. Siguiente. Bueno, entonces pongámonos el chip del embarazo. Y para las muchas mujeres que me estén escuchando, que hayan pasado por el embarazo, se sentirán un poco para recordar. Los primeros cambios anatómicos es el aumento del tamaño uterino. Las primeras 12 semanas está intrapélvico. Mayor de 20 semanas la encontramos a nivel del ombligo y a las 34 y 36 semanas están a nivel de los arcos costales. Pero en las últimas 2 semanas del embarazo desciende por el anclaje de la cabeza en la pelvis. Esta posición es muy peligrosa porque cuando la materna tiene un trauma por caída, por aplastamiento o hay fractura de pelvis, puede haber fractura también del cráneo del bebé. Entonces, esto es importante tenerlo a la hora de calcular la edad gestacional, relacionarla con las lesiones que las encontremos. En el trauma penetrante, como la herida por arma cortopunzante, una navaja que la entierre, cuando ocurre un trauma de obstetricia por violencia, el intestino delgado de la madre es el órgano que protege del impacto cerrado por el desplazamiento cefálico del útero. Es decir, que en el último trimestre, está protegido por el útero y hace mayor vulnerable al feto y protege a la madre. Por eso, en la relación de traumas menores, el que más perjudicado se ve es el feto, porque gana esa vulnerabilidad anatómica. Por el desplazamiento cefálico, otras estructuras comprimen el estómago y explica la acidez gástrica que las maternas nos refieren. Se produce en el embarazo aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca materna, es normal hasta 100 latidos por minuto, en el cual allí ya es un signo de hipovolemia, de shock hemorrágico y tenemos que tener en cuenta. También se aumenta el volumen plasmático, la volemia, a la edad gestacional de las 34 semanas, aumenta hasta el 40 al 50% de su volemia. Se produce una anemia fisiológica por dilución, al igual que un soplo fisiológico. En la mayoría de los casos es un soplo sistólico, en el 96% de los casos. Cuando se presenta, lo podemos encontrar en el borde paraesternal izquierdo. Esto se produce por el aumento de la frecuencia cardíaca y la disminución de la viscosidad de la sangre que se produce el fremito. Hay presencia de leucocitosis y cuando valores entre 15.000 y hasta 25.000 durante el parto. Y esto no es un signo de infección, sino simplemente es un proceso de reacción. Recordemos que el embarazo es un estado inmunocomprometido en el cual tiene que aceptar un nuevo ser diferente, de material genético totalmente diferente, entonces hace esa inmunosupresión para aceptar el embarazo. Se eleva el fibrinógeno y factores de coagulación. El embarazo tiene un estado protombrótico, disminuye el tiempo de protombina, tiempo parcial de tromboplastina, disminuye la concentración sérica de la albúmina. Esto es muy peligroso para las intoxicaciones medicamentosas que requieren la síntesis de activación hepática. La osmolaridad plasmática cambia y es 280 milesmoles sobre litro. Los niveles en sangre de la progesterona aumentada disminuye la resistencia vascular periférica y pulmonar. La presión arterial de la embarazada disminuye el 15 al 20% en el primer trimestre. Hay aumento del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria, disminución de la capacidad residual funcional
Hipocalmia fisiológica requiere mayor consumo de oxígeno por un estado metabólico aumentado. Es decir, que una materna sufre mayor riesgo de daño tisular ante la hipoxia. Ella no aguanta mucho sin oxígeno. El vaciamiento gástrico es retardado, aumenta el riesgo de broncoaspiración. La vejiga se desplaza hacia adelante y arriba, por eso el aumento de las ganas de hacer chichi, aumenta el flujo renal, la filtración glomerular, dilatación de los cálices renales pelvis, uréteres. El que mayor se ve comprometido en el cambio es el uréter derecho por una dextrorotación. Aumento del peso, aumento del tamaño de la hipófisis, generando riesgo de necrosis de la hipófisis por una hipovolemia masiva. Entonces, todos estos cambios que ocurren en el embarazo, o sea, son como los que más revelantes son para que los tengamos en cuenta a la hora de hacer un manejo y un abordaje del trauma obstétrico, cuando hagamos el examen físico, cuando mandemos para clínicos, para tener en cuenta. Siguiente. Como médicos, estamos en diferentes escenarios. Nivel 1, que es la atención primaria, nivel 2, nivel 3, nivel 4, que va a depender de las instalaciones del centro de salud, del especialista, de equipos, de procedimientos que se realicen en esta instalación. Porque esto es importante porque debemos saber que esto no estamos hablando de algo simple, sino que es de un manejo multidisciplinario cuando hablamos de una materna. Entonces, vamos a hablar en un contexto de atención primaria en el cual se recibe una materna, se estabiliza y se remite al ginecólogo. El primer manejo es hacer el rescate de la madre. Entonces, hablamos de una evaluación primaria. Para todo trauma, para toda lesión, para todo accidente, esté o no esté embarazada, se debe realizar el ABCT. Para las maternas hacemos hemoclasificación materno-fetal y reserva de unidades de sangre. Preparamos la remisión en un centro de mayor complejidad que tenga como mínimo un ginecólogo y pediatría. Recordemos que llevamos 2 en 1. A la hora de realizar la historia clínica, se deben encontrar hallazgos de trauma. Entonces, buscamos sangrado vaginal, contusiones, equimosis, laceraciones, fracturas, ausencia de actividad fetal, entre otros que permiten indicar los exámenes para confirmar o descartar lo que se está sospechando. También los paraclínicos se ven alterados en el electrocardiograma. En una mujer en embarazo, no es maligno ni teratógeno realizarle un electro. Entonces, los hallazgos normales del embarazo en un electrocardiograma podemos encontrar que hay aumento de la frecuencia cardíaca, el eje está desviado a la izquierda, podemos encontrar ondas T planas o inversas en T3 y ABF, encontramos latidos ectópicos. A las embarazadas también se le hace radiografía de tórax. En el embarazo está indicado a partir de la mayor de las 20 semanas, pero recordemos que aquí no estaríamos hablando de un feto viable, sino siempre pensar en rescatar a la madre. No es algo que se discuta. Entonces, en una embarazada se puede ver como hallazgos normales, elevación del diafragma y aumento del trauma vascular. Bueno, es importante que este trauma lo clasifiquemos, lo clasifiquemos según su mecanismo, si es cerrado, abierto, según su etiología, sus tipos, para saber de qué tipo estamos hablando y así mismo será el manejo. Recordemos que esto es un manejo multidisciplinario, no es solo el médico general, sino que también el ginecólogo, el pediatra, un anestesiólogo y personas entrenadas en el área deben atender a esta materna en un trauma obstétrico. Siguiente. Las maniobras básicas que hay que hacer ante un trauma obstétrico es 1. Asegurar la vía aérea. Evaluar la saturación de oxígeno, permeabilidad de la vía aérea. En el embarazo hay mayor riesgo de angiogénesis y broncoaspiración. La materna no aguanta el mismo tiempo de hipoxia por su disminución de reserva. B.
la ventilación, detección y tratamiento de lesiones que amenacen la vida. A la embarazada le puede dar un hemoneumotórax por trauma cerrado en un accidente automovilístico, que es lo más común. Se realiza una radiografía de tórax y se evalúa la necesidad a tubo de tórax, sí o sí. La circulación. La frecuencia y la presión arterial no son indicadores confiables del shock en el embarazo, por tener tensiones arteriales ya alteradas por su mecanismo fisiológico, y la volemia está aumentada. Entonces, las pérdidas mayores de la volemia para que generen síntomas tienen que superar del 35 al 40%, en el cual vamos a ver presión arterial sistólica menor de 90, y recordar muy bien que estos signos se pueden dar similar al síndrome de la compresión de la vena cava. Donde muestra la imagen, es una imagen en la cual nosotros debemos poner a la materna para evitar el síndrome de compresión de vena cava. Esto se resuelve al mover el útero hacia la izquierda, se estabiliza columna vertebral en una posición supina, se eleva la cadera derecha a 8 a 12 centímetros, y esto va a dejar de que la vena cava comprima, que el útero, más que todo en la semana 20, en el cual está aumentado, comprime la vena cava inferior, y se puede producir disminución del gasto cardíaco, mareo, palidez, taquicardia, diaforesis, náuseas e hipotensión. Y esto se suena mucho a un shock hipovolémico. Entonces también tenemos que siempre tener muchos diagnósticos diferenciales a la hora de abordar a los pacientes. Ante una hemorragia en el trauma obstétrico, hay que poner 2 catéteres de calibre 14 o 16, 3 tubos de sangre para exámenes, hemograma, evaluamos hemoglobina, hematocrito, para pruebas de TPT, fibrinógeno, evaluamos las plaquetas, gases arteriales, serología, y la utilizamos también para hemoclasificación y reserva. Si hay que reponer líquidos, si tenemos que hacer una reanimación de volumen, está indicado administrar 2 litros de cristaloides isotónicos. Hay que buscar sangrado oculto. En un estudio en el 2013, donde evalúan si el ultrasonido abdominal sirve para tomar decisiones ante la duda del sangrado en trauma cerrado obstétrico, en el ECOFAS descarta. Entonces es interesante este estudio porque nos dice que ante un ECOFAS que dé negativo, podemos dar observación y monitoreo. Nos está mostrando que no hay sangrado interno. Al estar positivo, pero la paciente está hemodinámicamente inestable, hablamos de presión versus frecuencia, está indicada la laparotomía exploratoria. Recuerden que primero es estabilizar a la madre, luego pensamos en feto. Si está positiva y es estable, podemos hacer un TAC abdominal para mirar más si la cantidad del sangrado, ver mejor su ubicación. Entonces, en este estudio concluyó que sí era útil realizarlo, pero pues es muy poco donde se pueda realizar el ECOFAS. D. La discapacidad neurológica. Se calcula la escala de Glasgow porque permite evaluar la conciencia según la respuesta verbal, ocular y motora. El puntaje va de 3 a 15 puntos. De 13 a 15 puntos hablamos de un trauma leve. De 9 a 12 puntos, un trauma moderado. Y de 3 a 8, un trauma grave. La E, de exposición y control de la hipotermia. Y la E, que evaluamos también la evaluación secundaria, una vez ya se haya estabilizado la madre, pasamos a evaluar el feto. Siguiente. En la evaluación secundaria se estudia el bienestar fetal. ¿Qué impacto tuvo el trauma en el feto? Imaginémonos el feto en una esfera dura que se golpea y pueden causar su mismo traumatismo cerrado por donde está albergado. Entonces, es importante recordar una vez que el trauma leve es inversamente proporcional al pronóstico de la madre. Hay mayor mortalidad
del feto en traumas leves. Entonces se le pregunta a la materna para evaluar bienestar fetal. ¿Ha sentido que el bebé se mueve? Esto lo podemos preguntar a partir de la semana 13 y 14 que el bebecito se empieza a sentir movimientos fetales. Se mide la altura uterina y se compara con la edad gestacional por FUN y ecografía. Se evalúa tonicidad, dolor y contracciones. Si hay pérdidas vaginales en el tacto vaginal, también evaluamos características del cuello uterino, si está dilatado o no, se palpa feto, cómo están las membranas. Y por último, hacemos un monitoreo de 24 horas en el cual se evalúa cómo están, si hay contracciones, si hay estrés fetal, se puede mirar en el monitoreo. Estos exámenes determinan la viabilidad del embarazo. Si hay mal pronóstico fetal y que ponga el riesgo de la madre, pasa a ser un trauma obstétrico grado 3. Si la condición fetal no es viable, si pone el embarazo riesgo a la vida, este trauma grado 3 pasa a ser un trauma grado 4, en el cual se va a indicar una cesárea perimortem o de emergencia. Siguiente. Nadie quisiera llegar a esta situación. No quisiera imaginar, nunca he pasado por esto, pero trato de contextualizarme y ponerme en una situación en la cual tenemos que pensar de que la madre está en una situación críticamente y tenemos que hacer una cesárea de urgencia. Entonces, el escenario aquí tiene tiempo limitado de 4 minutos. Si la madre entra en paro, tenemos 4 minutos para realizar la cesárea y empezar a hacer el manejo de reanimación a madre, y el pediatra se encargará de la sobrevida del neonato. En un estudio de Cambridge en el 2005, realizaron un estudio retrospectivo entre el año 1985 y 2004, en el cual el reporte de las causas que se indican una cesárea perimortem en el mayor de los casos fue por trauma obstétrico y paro cardíaco. Entonces, la cesárea perimortem se realiza en los casos donde la vida de la madre está en riesgo y el embarazo ya no es viable. Puede ser, ¿por qué? Porque en la ecografía encontramos abrupción de placenta, ruptura uterina, no se puede controlar el sangrado uterino y abdominal, hay que sacar el bebé. Este procedimiento requiere un equipo multidisciplinario y un lugar que se adapte para recibir al neonato y mantener a la madre, en su ideal, a los dos, pero siempre la vida de la madre va a sobreponer a la del feto. Siguiente. Ahora nos encontramos en el escenario más oportuno, que es cómo prevenir el trauma obstétrico. ¿Cómo prevengo de que la materna tenga un trauma? 1. Nosotros contamos con el control prenatal y durante la entrevista hay que preguntar por la violencia doméstica. Recordemos que es uno de los principales traumas obstétricos en el cual aparece en la fase temprana, es decir que la mujer puede que aún no acepte el embarazo, la pareja no acepte el embarazo, se reportan que hay caídas espontáneas para perder el embarazo. Entonces, siempre tener muy en cuenta en un control prenatal, preguntar esos puntos: violencia, factores de riesgo, y pues tener un buen seguimiento de la paciente. El uso de cinturón de seguridad siempre, 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 siempre. El cinturón de seguridad salva a una mujer de un trauma expulsivo en un 70% de los casos de traumas automovilísticos, y abstenerse de transportarse en moto u otro vehículo sin adecuado manejo de seguridad. No falta la embarazada de 35 semanas que se va en moto y se fractura. Bueno. Educar y acompañar a las maternas sobre los riesgos ante esta situación y cómo prevenir caídas. Ellas hacen amplitud de la marcha porque pues hacen una retroversión lumbar por el aumento del tamaño del útero. Entonces pues hay maternas que caminan así como chenchas.
Y las intoxicaciones, muchas de las maternas no saben que hay medicamentos que contraindican el embarazo, hay que contarles, ellas presentan hipoalbuminemia, entonces hay que tener en cuenta. También el elefante de la habitación, que es la depresión, el suicidio. Nosotros debemos generar apoyo en un apoyo para estas maternas que sepan que cuentan con un apoyo de salud en el cual puedan recurrir. Siguiente. Bueno, ¿qué nos queda como incertidumbre de este tema? ¿Qué áreas quedan inconclusas cuando revisamos la bibliografía, cuando revisamos la TLS? Pues uno dice que no hay metas finales de reanimación de la embarazada. Solamente hay indicación de cesárea perimortem cuando se pone en riesgo la vida de la madre. El manejo de hipertensión endocraniana con soluciones hipertónicas son seguras para la paciente. Esto está en controversia. Esto no hay estudios comparativos. Los estudios en ginecología son muy pocos, pero falta hacerlos. La toracotomía en las embarazadas, hay falta de indicación o contraindicaciones. La toracotomía no se sabe hasta cuánto se hace la incisión, si cambia la incisión, porque sabemos que hay cambios anatómicos que nos pueden transportar estructuras, entonces no hay indicación clara allí. A falta de estudios en mujeres embarazadas para el manejo faltan estudios en mujeres embarazadas para el manejo específico del trauma obstétrico. O sea, lo ideal sería una guía que nos indicara hay que hacer esto, esto, esto y esto, pero siempre se incluye dentro de los temas grandes de trauma, entonces, pues, esa falta de información es importante. Siguiente. ¿Qué podemos concluir? Concluimos del trauma obstétrico que la mejor manera de reanimar adecuadamente al feto es rescatar y estabilizar primero a la madre. El estado de shock hipovolémico puede no reconocerse oportunamente. Se nos desangra y no nos dimos cuenta. No está contraindicada ayudas radiológicas que puedan preservar la vida de la madre. El protocolo de reanimación cardiopulmonar de las guías ATLS en la 10ª edición del 2018 no cambia ni contradice ni contraindica medicamentos ni manejo ante el paro cardíaco como la no embarazada. Prevenir es mejor. Escuchar atentamente el estado emocional de las maternas puede ser una luz de ayuda. Siguiente. La palabra obstetricia significa estar a la espera de tomar buenas decisiones que le cambiarán la vida a dos seres. Mark Twain dijo una vez, nunca te equivocarás si haces lo correcto. Un sabio consejo del doctor José de Jesús Rojas, ginecólogo obstetra, docente de la Unidad Central del Valle, me dijo una vez, uno en la vida puede hacer muchas cosas, pero el deber solo es uno. Muchas gracias. Muchas gracias, Mafe. Esperemos un momento a ver si las personas tienen preguntas para que las formulen por medio del chat. En el chat les compartí el link para que registren asistencia, por favor, para que lo vayan llenando. Cualquier persona que tenga un inconveniente me lo hace saber. Listo, Mafe, por aquí preguntan en el chat que si podías mencionar nuevamente lo del síndrome de la vena cava. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Claro que sí. Déjenme un momento. Síndrome de vena cava.
Uy, voy que se me cerró la presentación. Listo. El síndrome de Vena-Cava. Qué pena. Se me cerró esto. Un momento, por favor. Un momento. Qué pena. Le dio por actualizarse esto. Listo, perdón, qué pena. El síndrome de la compresión de la vena cava ocurre porque aumenta de tamaño el útero alrededor de las 20 semanas. Entonces, la vena cava y el útero tienen una relación anatómica muy estrecha y va a empezar a comprimir esta vena cava inferior, entonces va a disminuir el gasto cardíaco, el retorno venoso, hasta un 30-40%, al igual cuando empiezan a haber signos de choque hipovolémico. Vamos a ver que la paciente refiere mareo, palidez, taticardia, diaforesis, o sea, está sudando hasta que se muere, náuseas, hipotensión, porque hay una compresión, o sea, no le llega sangre al corazón desde la vena de abajo. Entonces, para nosotros manejar este síndrome de vena cava, hacemos manualmente, como está. Miguel, ¿te puedes devolver, porfa, a la presentación de ABCD para ver cómo se mueve manualmente la manito, el útero hacia la izquierda y la cadera la ponemos hacia la derecha? Hacemos una rotación y ven que ella entre las piernas tiene como un almohadón, en el cual le va a dar una elevación a la cadera derecha y ponemos el útero hacia el lado izquierdo. Esto va a liberar a la vena cava inferior y va a retomar el flujo sanguíneo. Entonces, esa es la forma de nosotros manejar, como ven en la gráfica. De forma manual se mueve el útero así, hacia el lado izquierdo. ¿Queda claro lo del síndrome de vena cava? El síndrome de compresión de la vena cava. Listo, Mafe. Pues veo que no hay más preguntas. Solo veo que están pidiendo lo del link. Ok, no, porque me hacen otra preguntita. Dicen, si tenemos un trauma obstétrico por autolesión de la materna con el objetivo de desembarazarse y falla, teniendo un feto viable, aunque falte tiempo para terminar la gestación, ¿se puede desembarazar? Oh, es una pregunta muy interesante, Natalie, ¿cierto? Natalie Pardo Bautista. Natalie, sí, es una muy buena pregunta porque estamos hablando primero que todo en el derecho de la mujer. La mujer es la única que decide si quiere o no quiere el embarazo. Ella tiene su derecho de realizarse el aborto. Ya que estamos hablando de una autolesión, se han reportado, es más, dentro de los estudios que revisaba, que el motivo de las caídas era para en búsqueda de eso, de producir el aborto, que los golpes de la pareja son producto para generar un aborto, y todas esas cosas se tienen que contar en la consulta de prenatal y tenerlas muy en cuenta, preguntar siempre, siempre, ¿este embarazo es deseado? Y por lo menos agradezco a Cenuseva en el Red Training, que me enseñó mucho a que la mujer tiene derecho y muchas formas de buscar el aborto legal.
y en Colombia pues hay formas de ser legales, formas de acceder a ellas, entonces siempre hay que ofrecerle a la mujer ese derecho de poder decidir si quiere o no quiere continuar con el embarazo. Muy bien. Y Shirley, Tatiana, que se conozca otro método para resolver el método de síndrome de compresión de vena cava. No, no, es el único, el más casero y el más efectivo. O sea, la paciente ahí mismo recupera su estado hemodinámico, deja de estar hipotensa, diaforética, sin náuseas, sin taticardia. La mejoría que encuentra es inmediata, entonces está muy, muy indicada y recomendada. Bueno, a todos muchísimas gracias por su tiempo, por el interés y espero volvernos a ver pronto en otra oportunidad. Muchísimas gracias por tu colaboración, por tu tiempo, por compartirnos tus conocimientos. Eh, bueno, esperamos que más adelante podamos seguir realizando ese tipo de charlas. Pues nada, un abrazo fuerte, que Dios te bendiga y que te acabe muy bien en la culminación de tu internado. Amén. Gracias, Miguel. Saludos a todos. Feliz noche. Gracias. Listo, por favor, me esperan un momento.